Muchas gracias, Elena, por la presentación y por todas las facilidades que nos habéis dado para que podamos estar aquí más de 70 personas para compartir una mañana con la finalidad de hablar de inteligencia artificial, con la finalidad de hablar de transformación digital de las administraciones públicas. Y como muy bien decía Elena, yo soy profesor de la Universidad de Salamanca, llevo 6 años en el área de Derecho Administrativo trabajando y mis temas de investigación y mi docencia ha estado siempre vinculada, sobre todo, a más cosas, porque cuando nos dedicamos al derecho administrativo podemos hablar de muchas cosas, pero en lo que me he especializado o he intentado leer y aprender mucho es sobre transformación digital y protección de datos de carácter personal. Como sabéis, la Universidad de Salamanca es una universidad muy antigua, es una universidad que se caracteriza por ser humanista, por la defensa de los derechos humanos, y lo que yo vengo a contar aquí va a estar pues, muy imbuido por ese espíritu humanista que desprende el contacto con las aulas del estudio salmantino. Hemos trabajado en lo que aquí atañe, en lo que vamos a ver esta mañana, desde la Universidad de Salamanca estamos trabajando en dos cuestiones bastante innovadoras. Desde el año 2021 formamos parte de un grupo de expertos creado por el Senado de España para analizar la dimensión ética de la inteligencia artificial y más recientemente estamos trabajando en un proyecto de investigación, pero que también es un proyecto de transferencia del conocimiento con la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, y con el Centro Criptológico Nacional para crear un sistema de certificación ética y jurídica de sistemas algorítmicos, sobre todo en las administraciones públicas. Entonces, lo que vamos a ver y las ideas que yo vengo aquí a compartir tienen mucho que ver con esta visión humanista del avance tecnológico y con la defensa de la dignidad de la persona ante el avance digital. Y la segunda entradilla que tengo que hacer es que no solo lo que yo vengo a contar aquí está vinculado a mi experiencia en la Universidad de Salamanca, sino también a mi paso por la Agencia Española de Protección de Datos. Una de las cosas que me permitió decantarme por analizar todas estas cuestiones tecnológicas fue poder trabajar durante varios meses con la Agencia Española de Protección de Datos en una estancia de investigación con ellos allí y sobre todo con la División de Innovación Tecnológica. Entonces, lo que yo vengo a contar va a estar imbuido por esa visión, por la visión humanista de la Universidad de Salamanca y también por la visión de la Agencia Española de Protección de Datos, que realiza una labor impagable en defensa de los derechos digitales del conjunto de la ciudadanía española. Entonces, sobre eso vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a hablar de normativa, vamos a hablar de ética, vamos a hablar también de una parte práctica de la inteligencia artificial, qué pasa con las entidades locales. También por deje profesional me dedico al reto demográfico, así que también al final de la mañana hablaremos con qué pasa con las comunidades rurales con desafíos demográficos, qué pasa con esos pequeños ayuntamientos en los que ni tan siquiera tenemos, en el caso de Castilla y León, cubiertas todas las plazas de secretarios e interventores. Entonces vamos a ver qué pasa con la inteligencia artificial, si llega a todos los territorios y si es posible garantizar la igualdad y la cohesión social y territorial. Entonces, sobre todas estas cuestiones vamos a hablar a lo largo de esta mañana. Bueno, pues para comenzar, a mí me gusta siempre empezar mis clases con alguna referencia literaria, alguna referencia fílmica sobre lo que vengo a contar. Es la forma de intentar que mis alumnos de Derecho Administrativo no se duerman en las clases de Derecho Administrativo. Entonces, en esta concreta ocasión, las frases que vamos a utilizar o las reflexiones que vamos a utilizar son de Harari, un pensador que lleva trabajando mucho tiempo el tema de la transformación digital de las sociedades. ¿Qué pasará con el ser humano a medida que avance la transformación digital? Pues yo he recogido dos pasajes que me gustan especialmente, uno un poquito más antiguo de una obra que se llama Homo Deus, breve historia del mañana, publicado en la editorial Debate en el año 2017, que dice lo siguiente: ¿qué le ocurrirá a la sociedad, a la política y a la vida cotidiana cuando algoritmos no conscientes pero muy inteligentes nos conozcan mejor que nosotros mismos? Y la segunda de las frases que resumen la esencia de las cuestiones que vamos a debatir y sobre las que vamos a reflexionar aquí esta mañana es de una obra un poquito más reciente, publicada hace no mucho tiempo, que se llama Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. En esa obra tiene muchas reflexiones, una de ellas es la siguiente: la inteligencia artificial es una inteligencia alienígena, no es artificial, sino que aprende y cambia por sí misma. Entonces, sobre todas estas cuestiones vamos a hablar esta mañana y lo vamos a hacer con el índice de contenidos que tienen en la pantalla. En la pantalla ahora mismo deberían de estar viendo la hoja de ruta del viaje que vamos a realizar juntos a lo largo de esta mañana. En un primer momento vamos a hablar e intentar contextualizar y conceptualizar el fenómeno de la inteligencia artificial. Vamos a, para conocer cómo la podemos aplicar en las administraciones públicas, en el seno del sector público, en primer lugar vamos a hablar de las diferentes
oleadas digitalizadoras de la sociedad y vamos a hablar un poquito de la preponderancia del Machine Learning. Vamos a ver que debajo de la etiqueta de inteligencia artificial hay muchas técnicas diferentes, entonces vamos a intentar conocer esas técnicas y vamos a intentar descifrar el ciclo de vida de las herramientas de inteligencia artificial de manera muy resumida, de manera no técnica, pero sí para tener una serie de nociones básicas que nos permitan después saber cómo podemos implementar estas soluciones tecnológicas en las administraciones públicas. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de la evolución que ha experimentado la transformación digital de las administraciones públicas, desde las añejas normas que aspiraban a la transformación digital de las administraciones públicas. En concreto, vamos a hablar de algunos hitos normativos de finales de los años 90 con ese pertinaz intento de alcanzar la administración electrónica, y después vamos a hablar de qué pasa con las leyes vigentes, con las leyes 39 y 40/2015 y de alguna cuestión un poquito más específica. También vamos a hablar de algo que es una realidad tangible a día de hoy. Ya no solo tenemos normas, sino que gracias a los fondos públicos procedentes de las instituciones europeas para invertir y transformar de verdad la forma tradicional de intervención de las administraciones públicas, apostando por la digitalización desde el diseño y por defecto. Después vamos a intentar hablar un poquito de actuación administrativa automatizada, cómo ha evolucionado y cuáles son los impactos que supone la inteligencia artificial para algunos principios clásicos que deberían de guiar la actuación de las administraciones públicas. Vamos a hablar de ventajas y potencialidades de la implementación de la inteligencia artificial en la administración, especialmente en la administración local. Después veremos algunos ejemplos de en qué estamos invirtiendo como país de manera prioritaria a la hora de incorporar soluciones de inteligencia artificial en nuestras administraciones locales. Vamos a revisar un pequeño decálogo para el impulso de la inteligencia artificial y la apuesta por la innovación y la mejora del servicio público y la defensa de los intereses generales. Y hablaremos un poquito de reto demográfico y también hablaremos un poquito de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que está muy en boga y esto nos daría para debatir más de 3 horas. Vamos a intentar analizar todos estos temas de la manera más práctica y sobre todo de la manera más participativa posible. Sé que somos muchos, somos 74 actualmente en el aula virtual, pero bueno, si tenemos un poquito de orden levantando la mano y a través del chat, pues podremos intervenir y compartir ideas y experiencias. Esto se trata de que sea ameno, formativo y lo más interesante posible. Así que sin más dilación empezamos con el primero de los puntos. Vamos a hablar un poquito del fenómeno de la inteligencia artificial y su incidencia en la esfera vital de la ciudadanía. Si tuvieran que situar el inicio de la inteligencia artificial, ¿dónde la situarían en una línea cronológica? Alguien que se anime. Los años 50. En los años 50. Entonces, desde los años 50 hablamos de inteligencia artificial. ¿Esa inteligencia artificial se parecía al fenómeno tecnológico que hoy describimos como inteligencia artificial? Pues seguramente no. Ahora tenemos otra serie de tecnologías, tenemos mucha más potencia informática, tenemos sobre todo muchos más datos y los datos son el motor, son el combustible de la inteligencia artificial. Entonces, en los últimos tiempos todo el mundo habla de inteligencia artificial y es una realidad prácticamente omnipresente. Está en infinidad de lugares y la utilizamos en multitud de productos, dispositivos y servicios sin apenas darnos cuenta. Por eso, hablar de transformación digital en nuestros días exige necesariamente hacer referencia obligada al universo de los sistemas algorítmicos y al fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea lleva mucho tiempo trabajando en esta cuestión, conscientes de que no solo es una de las tecnologías que están marcando una transformación y una disrupción tecnológica sin precedentes, sino porque la Unión Europea sabe que la inteligencia artificial es una de las 5 tecnologías emergentes que está destinada y llamada a cambiar nuestro futuro como continente europeo. Entonces, por eso llevamos algún tiempo intentando embridar, regular el avance de la inteligencia artificial. Sin embargo, no ha sido sencillo, porque esto supone profundas transformaciones no solo para la sociedad, sino también para el derecho. El derecho también está expuesto a profundas transformaciones. ¿Será fácil regular la inteligencia artificial? ¿Qué problemas nos plantea no solo la inteligencia artificial, sino la regulación de cualquier tipo de fenómeno tecnológico? Supongo que la legislación siempre va más lenta que la realidad.
Pues, ¿tu nombre, perdona? José Manuel. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Pues José Manuel tiene razón. Una de las preocupaciones más acuciantes de las instituciones europeas es que no es fácil regular la inteligencia artificial ni cualquier fenómeno tecnológico porque sufrimos una cosilla, que es un fenómeno que se llama obsolescencia normativa o legislación motorizada. Es decir, las instituciones y sobre todo el derecho, las normas van detrás de la realidad tecnológica. Una realidad que cambia de manera abrupta, que cambia de manera vertiginosa y eso hace que nuestras normas, cuando se publican en los diarios oficiales o cuando se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea, pues en muchas ocasiones no alcancen los objetivos que se persiguen, que es intentar embridar el avance tecnológico. Pero esto es sumamente importante, ya lo veremos más adelante cuando hablemos del Reglamento General de Protección de Datos, si tenemos un poquito de tiempo, aunque en ello se van a meter otros de mis compañeros, hablemos un poquito del Reglamento de Inteligencia Artificial. La Unión Europea se ha dado cuenta de que es necesario avanzar hacia una forma diferente de elaborar normas para intentar embridar, sujetar el avance tecnológico. El Reglamento General de Protección de Datos es una muy buena, uno de los muy buenos ejemplos que existen, porque ya no hacemos normas estancas, obsoletas, sino que hacemos normas flexibles con vocación de permanencia en el tiempo que sean capaces de adaptarse a una realidad escurridiza que es el elemento tecnológico. No obstante, la inteligencia artificial nos ha dado muchos insudores en los últimos años a la Unión Europea, pero no es un fenómeno de reciente aparición, como muy bien decía Esther. Inteligencia artificial es una herramienta que hunde sus raíces en el pasado siglo, sobre todo a partir de los años 50. Tenemos una mano por ahí levantada, cuando quieras. Sí, básicamente porque se ha comentado de que se habla de inteligencia artificial desde los 50, pero era para comentar que realmente cuando nos sorprendió y nos dejó a todos un poco es cuando el Deep Blue ganó al campeón mundial de ajedrez. Y yo creo que ese fue el hito en que nos despertamos todos de que la cosa iba en serio. Sí, luego vamos a hablar un poquito de esa herramienta cuando vemos las diferentes categorías o fenómenos que están detrás de la inteligencia artificial, cuando hablemos de la inteligencia artificial reactiva. Entonces, eso es uno de los hitos, igual que hay otros hitos como la irrupción de ChatGPT, por ejemplo, que ha despertado pues la multitud la curiosidad y la preocupación por la inteligencia artificial generativa. Es decir, hay una serie de hitos, pero cuando hacemos una evolución histórica y un análisis de la evolución histórica de la inteligencia artificial, de lo que nos damos cuenta es de que esto del fenómeno de la inteligencia artificial ahora es un boom, está en boca de todos, pero hunde sus raíces bastante más atrás en el tiempo, en los años 50, y en concreto la primera vez que se utiliza este concepto, esta noción de inteligencia artificial es en el verano de 1956, en una reunión en la conferencia de Dartmouth, en la que un grupo de avezados investigadores liderados por John McCarthy se reúne para hablar de tecnología, para hablar de inteligencia artificial y la definen por primera vez como la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligente. Pero como muy bien decía Mario, esa primera definición no tiene mucho que ver con los diferentes momentos que nos ha ido de inteligencia artificial en el seno de las administraciones públicas. ¿Por qué? Por enormes cantidades de datos y el diseño de nuevos algoritmos han permitido un despegue exponencial de la inteligencia artificial, concediéndole a esta un papel central en la transformación digital de la sociedad y de la economía, porque la inteligencia artificial está detrás del despliegue de la economía digital, que es una de las principales prioridades de las instituciones europeas. No solo queremos un mercado único común, no nos conformamos con eso, sino que ahora también queremos un mercado único digital, un mercado común digital, y gran parte de los esfuerzos están destinados a eso, a potenciar una inteligencia artificial humanista que sea respetuosa para con los derechos y valores fundamentales que dan sentido y cobertura al proyecto de integración europea, pero que a su vez permita maximizar el potencial económico que tiene esta herramienta, que como veremos es muy abultado. Entonces, vamos a hablar de inteligencia artificial y uno de los primeros pronunciamientos en materia de inteligencia artificial es el que tiene que ver con el libro blanco de la inteligencia artificial que publica la Comisión Europea en el año 2020. Es uno de los primeros pronunciamientos de las instituciones europeas en las que se pone negro sobre blanco la importancia que tiene la transformación digital y en concreto la inteligencia artificial para conseguir mejores sociedades, sociedades donde podamos conseguir
más justicia social y sobre todo donde podamos conseguir más bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Por eso nosotros, quienes nos dedicamos a estudiar la inteligencia artificial, decimos que la inteligencia artificial en los últimos tiempos ha alimentado multitud de utopías y de distopías. Y para que no tengan que leerse el libro blanco sobre la inteligencia artificial, en el cuadro que tienen en la pantalla se presenta un resumen de los pros y de los contras que plantea la inteligencia artificial desde los ojos, desde la mirada, desde la perspectiva de las instituciones europeas, porque durante mucho tiempo los gigantes tecnológicos, cuando decidimos emprender la pedregosa travesía de regular la inteligencia artificial, nos decían que no era necesario, porque la inteligencia artificial era una herramienta buenista, una herramienta amable para la ciudadanía. Y es cierto, tiene muchas ventajas y tiene muchas potencialidades, tiene muchos beneficios, pero también comporta algunos riesgos y amenazas que no deben pasar desapercibidos, porque necesitamos sociedades justas y porque vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Por consiguiente, en la tabla que tienen en la pantalla, pues se resume la esencia de ese libro blanco sobre la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las principales ventajas que destacan las instituciones europeas del impulso de la inteligencia artificial? Pues en primer lugar que puede ser tremendamente útil para mejorar la asistencia sanitaria, para predecir enfermedades de manera temprana y para diseñar tratamientos que sean muy útiles a la hora de mejorar la salud pública. También es sumamente importante para garantizar la seguridad ciudadana, para garantizar la seguridad de nuestras sociedades y puede ser un activo tremendamente útil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También puede facilitar el acceso a la información y a la educación. Lo vimos durante la COVID-19, la inteligencia artificial y la transformación digital fueron esenciales para seguir permitiendo el funcionamiento del sistema universitario español, por ejemplo, del sistema de ciencia español. Las instituciones europeas también ponen mucha atención y ponen el foco en que la inteligencia artificial puede ser tremendamente útil para conseguir los objetivos, los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo, esa gran política europea de finales de la pasada década que pretendía convertir y que pretende convertir a la Unión Europea en la primera economía hipocarbónica del mundo antes de 2050. Otra de las ventajas y potencialidades de la inteligencia artificial es que permite personalizar productos y servicios. Esta cuestión es sumamente interesante, es sumamente importante en el campo y en el caso concreto de las administraciones públicas. Lo veremos con más antelación cuando veamos las ventajas y potencialidades de la inteligencia artificial en el ámbito local. Sobre esto ha escrito mucho el profesor Cerrillo Martínez y lo citaremos a colación de este pasaje. Más ventajas y potencialidades, pues el fomento de la economía verde y circular, permitir generar nuevos nichos de empleo. Lo veremos también cuando hagamos referencia a la Agenda España Digital 2026, donde el Gobierno de España reconoce que antes de 2026 necesitamos más de 20.000 nuevos profesionales en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos. Estamos muy lejos de esa cifra, pero bueno, hay que seguir trabajando para su consecución. Y lo más importante, y con lo que vamos a cerrar el catálogo de ventajas y potencialidades, la inteligencia artificial puede contribuir sustancialmente a modernizar las administraciones públicas. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta de que los recursos de las administraciones públicas son finitos y que el catálogo de demandas y necesidades sociales que exige la población española cada vez es mayor y los recursos son los que son. Por consiguiente, podemos utilizar la tecnología como una herramienta, como un instrumento para garantizar la satisfacción de esos intereses generales, que es nuestra máxima como administraciones públicas en virtud de ese mandato contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española. No obstante, son muchas las ventajas y potencialidades, veremos ejemplos concretos, pero lo que dicen las instituciones europeas es cuidado, la inteligencia artificial comporta muchos beneficios, pero también hay riesgos y amenazas que empiezan a constatarse, que empiezan a evidenciarse y que empiezan a reflejarse en la sociedad con casos muy concretos. Entonces, entre esos riesgos y amenazas, la Unión Europea y las instituciones europeas señalan los que tienen a su derecha en esa tabla. La inteligencia artificial depende del uso y de los datos empleados. Sobre esto vamos a hablar y nos vamos a detener cuando hablemos de la necesidad de garantizar el principio de igualdad en el funcionamiento de las administraciones públicas y la no discriminación. Los sesgos son un problema y existen los sesgos algorítmicos. Los sistemas algorítmicos son capaces de amplificar las brechas y desigualdades que se encuentran en el ámbito físico y eso es un problema. No sé si han leído alguna noticia acerca de, no en el ámbito público, aunque también lo hay, pero en el caso privado, si conocen alguna noticia de algún gigante tecnológico que se haya visto obligado a retirar determinadas soluciones tecnológicas, sistemas algorítmicos, que sesgaban y excluían, por ejemplo, las mujeres en los procedimientos de selección de recursos humanos. No sé si les suena alguna gran compañía.
Amazon, por ejemplo, pues si le echan un vistacillo, luego le pasaré a Elena un listado de materiales, además de la presentación que tienen en la pantalla, que es toda suya, pero también algunos materiales, algunas obras que hemos publicado para que estén a su disposición. También le facilitaré algunos enlaces. Amazon se vio obligada hace un par de años a retirar una solución de inteligencia artificial porque excluía sin ningún tipo de justificación a las mujeres de los procedimientos de selección de personal. Entonces, se demuestra que hay sesgos no solo de género, también hay otro tipo de sesgos por la etnia, por la raza, por la edad. Entonces, hay que hacer un uso responsable de la inteligencia artificial para no caer en estas formas de desigualdad, en estos sesgos algorítmicos. También genera riesgos para la privacidad y quienes nos dedicamos al análisis de la protección de datos de carácter personal, pues tenemos un quehacer constante para analizar esas vulneraciones. Más adelante hablaremos de Siri, no de el asistente virtual de iPhone, sino de un sistema algorítmico que empleaba el gobierno de Países Bajos para resolver procedimientos de actividad subvencional, de actividad de fomento de las administraciones públicas, que fue tumbado en los tribunales. Es la primera vez que se condena a un gobierno por utilizar un sistema algorítmico que es abiertamente desigualitario, que discrimina, que sesga y que no respeta el ordenamiento jurídico, en concreto el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que habla de la tutela jurídica de los derechos de la privacidad, de la protección de datos de carácter personal. Pero la inteligencia artificial, el catálogo de riesgos no se detiene ahí. También tenemos riesgos financieros y reputacionales, también puede haber una posible afectación a la libertad de reunión y como juristas, como personas que nos dedicamos a servir en defensa de los intereses generales en las administraciones públicas, nos preocupa mucho la seguridad jurídica. Es otra de las grandes preocupaciones. Sobre esto hablaremos con más detenimiento en el tercero de los puntos de esta clase que vamos a compartir juntos y juntas. Entonces, bueno, pues ese es el punto de partida. La inteligencia artificial tiene pros y tiene contras, como todo en la vida. Son dos caras de una misma moneda, pero lo que tienen que hacer las instituciones, lo que tienen que hacer las administraciones públicas es intentar potenciar lo que hemos visto en primer lugar, el catálogo de ventajas y potencialidades, e intentar minimizar y reducir los riesgos y las amenazas. Y eso se consigue con la intervención del poder público. Eso se consigue con normas constantes y sonantes, con un ordenamiento jurídico que sea capaz de embridar el avance tecnológico y intentar minimizar los riesgos y amenazas que se vislumbran ante el avance digital. Pero para conocer un poquito más esto de la inteligencia artificial, vamos a hablar de las diferentes oleadas digitalizadoras que ha experimentado la sociedad. Y lo primero que tenemos que hacer referente es que no solo existe inteligencia artificial, hay otra serie de tecnologías disruptivas, emergentes, que son sumamente importantes y que están también transformando el tejido productivo, el tejido económico y también las diferentes esferas sociales. Entonces, lo primero y la primera constatación es que la incursión exponencial de estas nuevas tecnologías, en las que está la inteligencia artificial, pero también está el blockchain, el Internet de las cosas, la computación en la nube o el Big Data, pues han traído consigo un auténtico cambio de paradigma en la sociedad al que no escapan las administraciones públicas y cuya primera constatación es una datificación masiva de la sociedad en su conjunto. Actualmente somos personas físicas, pero también somos conjuntos de datos, datos que se monetizan y que se transforman en valor económico por grandes corporaciones tecnológicas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Actualmente vivimos en la sociedad del dato, en la teoría de Harari también del dataísmo. Entonces somos personas físicas, pero también somos datos contantes y sonantes en nuestros dispositivos telefónicos, en nuestros smartwatches, en nuestros ordenadores, pues tenemos una capacidad de generar información que se monetiza y que se transforma en valor económico para el despliegue de tecnologías como el microtargeting o la publicidad segmentada, que son incontestables. Entonces, bueno, esto plantea algunos riesgos, como por ejemplo para la seguridad nacional, plantea riesgos para la garantía de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y también plantea riesgos para el normal funcionamiento del Estado social y democrático de derecho. Esta datificación masiva podrá entrañar riesgos para la democracia, para los procesos electorales, para la solidez de nuestras instituciones. ¿Qué creen? Vuelvo a hablar yo. Creo que lo estamos viviendo ya con las últimas elecciones americanas y alemanas, por ejemplo. Las redes sociales tienen un papel decisivo en los procesos electorales. ¿Les suena Cambridge Analytica?
en línea con lo que comentaba el compañero. ¿Nadie ha oído hablar del escándalo de Cambridge Analytica? Sí, fue la empresa que utilizó las redes sociales para descargarse datos masivos para los votantes indecisos, influirles. Eso pasó en Estados Unidos hace no mucho tiempo y no ha sido en el último proceso electoral, fue en alguno anterior. ¿Habrá pasado algo similar en España? Yo creo que es una herramienta ya más como la televisión, queramos o no queramos. Es una herramienta más y la Agencia Española de Protección de Datos prohibió, a través de las potestades que tiene reconocidas en el artículo 57 del Reglamento General de Protección de Datos, que Meta, el gigante tecnológico que está detrás de las redes sociales que utilizamos todos y todas, desplegara en España 2 soluciones tecnológicas en Facebook e Instagram para conocer cuál era el sentir de los votantes españoles en el último proceso electoral, en las elecciones europeas. Meta intentó desplegar 2 soluciones tecnológicas que tenían mucho riesgo y que se parecían mucho a Cambridge Analytica. Gracias a la colaboración de la Agencia Española de Protección de Datos con la Agencia Irlandesa de Protección de Datos, se prohibió cautelarmente la utilización de esas soluciones tecnológicas antes del proceso electoral. Por consiguiente, somos datos y esos datos son poder. No hay que explicarle nada a las administraciones públicas cuyo principal activo son los datos, la información de los ciudadanos, de los interesados, de los administrados. Por consiguiente, vivimos en una sociedad altamente datificada que entraña riesgos y que nos está obligando a hacer grandes cambios, porque nos está obligando a transformar el ordenamiento jurídico para acompasarnos a todas esas realidades que escapan a la regulación tradicional y que desconocíamos y que tienen una injerencia directa en la sociedad de la que formamos parte. Por consiguiente, vamos a hacer un repaso muy breve, intentaré no ser muy pesado, con las diferentes oleadas digitalizadoras de la sociedad, y la primera oleada tiene que ver con esa conferencia de Dartmouth del año 1956, donde, bajo la dirección de John McCarthy, se habla por primera vez de la inteligencia artificial como la ciencia o la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Entonces, gracias a esa primera conferencia se abre una veda sumamente importante y comienza la apuesta por la inteligencia artificial, por la transformación digital de nuestras sociedades. Para ello se han utilizado diferentes técnicas y diferentes subcampos del conocimiento, como son el aprendizaje automático, el data mining, el reconocimiento de patrones, y sobre todo lo que se ha utilizado es el apoyo y la interacción de diferentes ciencias, entre las que destaca, por supuesto, la estadística, la neurociencia o la psicología. ¿Por qué decimos que en el avance de la inteligencia artificial no solo se utiliza la estadística, que se utiliza la neurociencia o la psicología? ¿Habrá algún problema con las redes sociales actualmente? Para nuestros jóvenes, para los menores, por ejemplo. ¿Qué creen? No sé si tiene que ver con el tiempo que las generaciones están a la pantalla y hacen scroll, ¿no? La última generación está 8 segundos, la anterior 12, las nuestras, las de los baby boom, pues estamos un poco más de tiempo, pero los jóvenes necesitan estímulos rápidos porque si no cambian de pantalla. No sé si tiene algo que ver con esto. Tiene que ver con el tiempo de exposición, muy bien, y tiene que ver con patrones adictivos. La Agencia Española de Protección de Datos está trabajando de manera prioritaria en elaborar medidas de educación digital, de alfabetización digital, para intentar combatir el pernicioso efecto que tiene en el desarrollo de las capacidades cognitivas de nuestros menores la conexión masiva a las redes sociales y a determinados fenómenos. De hecho, hay estudios, no son de la Agencia Española de Protección de Datos ni del Comité Europeo de Protección de Datos, sino de universidades estadounidenses que dicen y tienen contabilizado el tiempo que hace falta para que un menor se vuelva adicto a TikTok. Hacen falta 260 vídeos, algo más de 30 minutos de conexión. Entonces, cuando se sobrepasa la conexión diaria en esas cifras, podemos hablar de adicción a las tecnologías, y eso es un problema enorme. Por eso decimos que el avance de la inteligencia artificial tiene que ver con el aprendizaje automático, por supuesto, con el data mining y el reconocimiento de patrones y la inferencia a través de la interacción con diferentes volúmenes de datos, pero también tiene que ver con la estadística, con la neurociencia y la psicología. Carlos, cuando quieras. Sí, también, bueno, que no sé si tendrá algo que ver, que es que en las propias redes sociales también
está lo peligroso en lo relativo con inteligencia artificial, también de la posibilidad de, gracias a todos esos vídeos que ves o todo el contenido al que accedes, además de ese peligro de poder quedar adictos, sino también de dar todos esos datos, toda esa información a las redes de cuáles son tus gustos, tus preferencias, qué vídeos ves, qué cantidad de tiempo estás en ellos, y con eso, además, con una inteligencia artificial que incluso todo el tema de lo que se habla de cookies y demás sea incluso todavía más intrusivo y que cree un problema aún mayor, porque te generará un contenido que todavía querrás seguir viendo más, porque lógicamente cada vez vas a ver mejor lo que quieres consumir, cuándo lo quieres consumir, y puede llegar a ser también un tema bastante peligroso en ese aspecto. Muchas gracias, Carlos, porque tienes mucha razón. Nos preocupa mucho la elaboración de perfiles porque cada vez se captan más datos y esos datos en muchas ocasiones son tremendamente sensibles. Hemos tenido muchos problemas con Meta, sobre todo. Nos preocupaban mucho las cookies y nos siguen preocupando, y el sistema que se ha instaurado en la Unión Europea de paga o traga, es decir, o pagas con tus cookies o pagas con dinero contante y sonante, pero lo cierto es que es la primera vez que se evidencia que nuestros datos son dinero, tienen un valor económico. Nos preocupan mucho las cookies, pero nos preocupan mucho esa elaboración de perfiles a la que hacía referencia Carlos, y nos preocupa mucho el despliegue de otra serie de tecnologías muy innovadoras, pero también muy peligrosas. Nos preocupaba mucho el metaverso de Mark Zuckerberg y nos preocupaban mucho sus gafas virtuales y sus guantes ápticos, estos guantes que utilizaban los jóvenes y los no tan jóvenes para poder acceder a ese metaverso e interactuar. ¿Por qué creen que nos preocupaban esas gafas virtuales y esos guantes ápticos? Va en línea con lo que comentaba Carlos, y es el ejemplo de cómo se está sofisticando la tecnología para cada vez captar más datos de la ciudadanía y elaborar de mejor manera esos perfiles. ¿Por qué nos podría preocupar a los que somos un poco frikis, lo reconozco, de la protección de datos, esas gafas de realidad virtual y esos guantes ápticos? ¿Qué peligro podrían entrañar? Pues porque tiene tu retina y tus huellas dactilares, ¿no? Coge información. Cogen datos biométricos. Es lo primero que nos preocupaba a nosotros, a los que nos dedicamos a esto. Y en ese momento yo andaba dando paseos por la Agencia Española de Protección de Datos y veía a Luis Salvador, que es una persona encantadora y que trabaja más horas de las que tiene el día, de cabeza con las gafas de realidad virtual y los guantes ápticos. Y yo decía, bueno, los datos biométricos son un problema, pero lo que descubrimos es que a través de esas gafas de realidad virtual no solo captaban nuestra retina, sino también cómo respondía el iris a ciertos estímulos. Entonces eran capaces de, en función de qué publicidad te saliera en el metaverso, saber, incluso obtener datos acerca de las reacciones fisiológicas del cuerpo. Eso es saltarse la pantalla y generar importantes problemas. Los datos biométricos, lo comentaba la compañera, son una preocupación. No sé si conocen una noticia de hace casi un año, cuando la Agencia Española de Protección de Datos decidió plantarle cara a WorldCoin, una empresa que tuvo a bien dedicarse a escanear el iris de los ciudadanos españoles a cambio de criptomonedas en los centros comerciales españoles. No sé si esa noticia la escucharon. Pues la Agencia Española de Protección de Datos, a través de esas medidas cautelares contenidas en el artículo 57 y las potestades administrativas contempladas en el Reglamento General de Protección de Datos, prohibió el escaneo del iris. Esa empresa, WorldCoin, decidió salir a proliferar una serie de desabruptos en la prensa, en las redes sociales, diciendo que estábamos quebrantando el avance de la innovación tecnológica y que estábamos en contra de la integración de la economía digital. La agencia dijo que lo que estaba haciendo era respetar los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y pues la justicia le ha dado la razón a la Agencia Española de Protección de Datos y esa medida cautelar estaba correctamente adoptada. Por consiguiente, cada vez hay más datos y por eso nos preocupa mucho. Pero no solo nos preocupa a nosotros como país, le preocupa también a la Unión Europea, que desde el año 2019-2020, incluso desde el año 2018, hay algunos pronunciamientos, algunos documentos que inciden en la necesidad de regular esto de la inteligencia artificial. Y aquí es donde tenemos que hacer referencia de manera obligada al grupo de alto nivel en inteligencia artificial creado por la Comisión Europea con la finalidad de desarrollar la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial. Ese grupo es sumamente interesante, es sumamente importante porque va a traer consigo una definición de lo que es actualmente la inteligencia artificial y es una definición mucho más amplia. De hecho,
El grupo de alto nivel en inteligencia artificial define la inteligencia artificial como aquellos sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente al ser capaces de analizar el entorno y realizar acciones con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos. Por consiguiente, lo que hace la Unión Europea es establecer una definición muy amplia de lo que se considera inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si establecemos una definición acotada, muy precisa, nos va a pasar lo de siempre. Nos va a pasar que, una vez más, las normas y los diferentes instrumentos normativos que elaboremos se van a quedar obsoletos porque la tecnología tiene la capacidad de mudar su piel, de alterar, transformar. Y si hacemos definiciones muy precisas, muy acotadas, pues nuestros instrumentos normativos se van a quedar atrás en el tiempo y vamos a conseguir esa célebre huida del derecho administrativo, es decir, que las normas no sean capaces de abarcar la realidad y que se nos escape, en este caso, la realidad tecnológica, que es una realidad líquida. Por eso, conscientes de que la tecnología cambia de manera vertiginosa, conscientes de que bajo la etiqueta de la inteligencia artificial hay muchas y variadas tipologías de soluciones tecnológicas, la Unión Europea ha establecido una definición muy amplia. Esa definición está trasladada también al Reglamento de Inteligencia Artificial, como le habrán comentado mis compañeros en el día de ayer. Cuestiones que destaca la Unión Europea, pues que no hay que tener una reacción proteccionista frente a la inteligencia artificial, sino que hay que hacer un uso razonable y un uso responsable, como de todo en la vida, de estos avances digitales. ¿Por qué? Porque permiten incrementar las cotas de bienestar del conjunto de la sociedad, porque permiten transformar nuestro tejido productivo y porque también van a permitir fortalecer la preponderancia de la administración pública, ya sea mediante el ejercicio de nuevas formas de ejercicio de potestades administrativas tradicionales o por medio de la configuración de nuevas fórmulas de intervención administrativa para perseguir eso que siempre perseguimos, que es la ansiada eficacia y eficiencia de las administraciones públicas en pro de la defensa de los intereses generales. Vamos a intentar seguir avanzando en esto de concretar qué es esto de la inteligencia artificial y vamos a hablar de las distintas técnicas de inteligencia artificial que encontramos a día de hoy en la sociedad. Y lo que dicen la mayor parte de los grupos de investigación y de las universidades que tienen una amplia trayectoria y un amplio recorrido en el estudio de la inteligencia artificial es que hay diferentes modalidades de inteligencia artificial y existe una clasificación más o menos aceptada que distingue 3 niveles. Nosotros vamos a añadir 2 más a raíz de algunos de los comentarios que han salido ya en este tiempo que llevamos juntos. Entonces, 3 grandes categorías: la inteligencia artificial fuerte, las inteligencias artificiales generales o profundas y las inteligencias artificiales débiles o estrechas. La primera de ellas es la inteligencia artificial fuerte o superinteligencia, es decir, aquellos sistemas que hipotéticamente dispondrán de una capacidad de razonamiento y resolución de problemas notablemente superior a la capacidad de cualquier ser humano. Hasta la fecha no existe y su aparición se plantea como una utopía, como una suerte de incógnita, como una suerte de quimera, y lo que dicen los expertos es que cuando esta superinteligencia se desarrolle va a ser especialmente útil en campos como el de la sanidad, el de la salud pública, el del diagnóstico médico. Por consiguiente, esa superinteligencia todavía no existe, es a lo que aspira la academia, es a lo que aspiran los desarrolladores tecnológicos. Lo que sí existe es la inteligencia artificial general o inteligencia artificial profunda que puede resolver cualquier tarea intelectual que es resoluble por un ser humano. Esta inteligencia artificial se utiliza ya en vehículos autónomos y se utiliza ya en chatbots muy sofisticados. Y la más extendida de todas es la inteligencia artificial débil o estrecha, que se caracteriza por desarrollar soluciones capaces de resolver un problema concreto y acotado. Esta es la modalidad de inteligencia artificial que se utiliza en el sector de los videojuegos, en los sistemas de defensa, en el control industrial y la robótica, en los buscadores de Internet y el tratamiento del lenguaje natural y en asistentes personales y optimización de servicios públicos. Pero hay 2 formas que también han captado la atención del público, de la sociedad, 2 nuevas modalidades de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, que se refiere a la capacidad de crear contenido nuevo como imágenes, texto, música de manera autónoma, y aquí hay que hacer referencia al gigante OpenAI, a ChatGPT, que seguro que le suena, pues
¿ChatGPT estará obligado a cumplir la normativa de protección de datos europea? ¿Qué creen? ¿Tendrá implicaciones para la protección de datos? Formulo la pregunta mejor. ¿Creen que ChatGPT está obligado a cumplir la normativa de protección de datos y que la labor que realiza exige el tratamiento de cantidades ingentes de datos? En principio, Cuando los quieras, hay una mano. perdón. Tenemos una mano por ahí. ¿Alguien había levantado una mano? Cuando quiera. Bueno, pues si no seguimos. Sí que tiene que cumplir la normativa de protección de datos. María hace una intervención muy interesante. Sí, opera en Europa, sí. Antonio lo mismo, sí, cuando esté en Europa. ¿Solo cuando esté en Europa? Esto es sumamente interesante y después veréis por qué nos detenemos aquí. ¿ChatGPT solo tiene que cumplir la normativa de protección de datos cuando esté en Europa? ¿Habrá tenido algún problema ChatGPT en Europa? Pues sí, la mayor parte de las intervenciones están en lo cierto. Una de las cosas que ha hecho la Unión Europea para intentar regular el fenómeno tecnológico y que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía europea, no solo en el campo de la protección de datos, sino también en el reglamento de inteligencia artificial, porque en los dos se contempla igual, es que ha cambiado las reglas del juego. Porque Europa tiene muchas empresas que desarrollan tecnología sumamente innovadora y puntera. Tiene el tema de Mistral y Ollama en Francia, ¿no? Hay algunas grandes empresas europeas que están desarrollando sistemas sumamente innovadores. Está Mistral, pero por ahí está IDEMIA también en Francia, desarrollando la mayor base de datos biométricos del mundo para garantizar el control y la integridad de las fronteras europeas. Es decir, tenemos algunas superpotencias europeas en materia tecnológica, pero lo cierto es que la verdadera innovación tecnológica se encuentra en Estados Unidos y en China. De hecho, hay un chascarrillo entre quienes nos dedicamos a la protección de datos y a la inteligencia artificial que dice que la tecnología se diseña en Estados Unidos, se copia en China y se regula, se legisla en la Unión Europea. Entonces nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de tecnologías verdaderamente avanzadas que tratan datos personales y que son sistemas de inteligencia artificial altamente incisivos en la sociedad, están fuera de nuestras fronteras. Por eso nos hemos inventado la aplicación extraterritorial de las normas europeas. El Reglamento General de Protección de Datos se aplica no solo a aquellas empresas que tengan la capacidad de tratar datos personales y estén asentadas con su establecimiento en la Unión Europea, sino que también se aplica a todas aquellas empresas que estén fuera del viejo continente y que traten datos de cualquier ciudadano europeo. Lo mismo pasa con el Reglamento de Inteligencia Artificial. Se aplica dentro del viejo continente, pero también fuera, porque lo que se pretende es blindar y proteger los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y esos valores esenciales que dan sentido a la concepción de la ciudadanía europea. Entonces, tenemos algunos ejemplos muy claros de que es necesario garantizar la aplicación de la normativa de protección de datos a los sistemas de inteligencia artificial. De hecho, ChatGPT fue prohibido en Italia durante algún tiempo. Esto la mayor parte de la gente no lo sabe, pero el garante de protección de datos italiano, es decir, la Autoridad de Control de Protección de Datos italiana, con fecha 30 de marzo de 2023, decretó una suspensión de ChatGPT en Italia porque detectó importantes vulneraciones del Reglamento General de Protección de Datos. En concreto, el tratamiento masivo de datos de menores sin las debidas cauciones y sin las debidas precauciones. Entonces, el garante detectó que no se proporcionaba ninguna información a los usuarios, es decir, no se cumplía con el derecho de información, no existía una base jurídica del ilícito del tratamiento para recopilar esa cantidad ingente de datos que luego se empleaban en el diseño de algoritmos, tampoco existía ningún mecanismo para verificar la edad de los menores que permitiera el acceso al servicio de ChatGPT y tampoco incorporaba medidas de protección desde el diseño y por defecto, vulnerando el artículo 25 del Reglamento General de Protección de Datos. Por consiguiente, la inteligencia artificial generativa no escapa a la normativa de protección de datos, como tampoco va a escapar de las reglas contempladas en el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y antes de contestar esas preguntillas que tenemos por ahí en el chat, tenemos una última modalidad de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial reactiva.
que se caracteriza por su capacidad para responder a situaciones predefinidas sin la capacidad de aprendizaje continuo. Es decir, puede funcionar extraordinariamente bien cuando sigue un conjunto fijo de reglas y respuestas específicas para cada situación. Es el ejemplo paradigmático que ponía el compañero acerca de esa emblemática partida de ajedrez. Entonces, eso es la inteligencia artificial reactiva. Esas son las 5 grandes modalidades y, respondiendo a José Manuel, en España empezamos a tener empresas que son muy buenas en materia de transformación digital, en materia de ciberseguridad e inteligencia artificial específicamente. En León, el INCIBE está funcionando como punto de anclaje de multitud de esas empresas y estamos desarrollando en las universidades públicas. También hay mucho esfuerzo por desarrollar tecnologías punteras. En la Universidad de Salamanca, que somos una universidad muy antigua, pues estamos echando el resto por conseguir convertirnos en una universidad tecnológica que permita dinamizar el tejido económico y social de nuestra región. ¿Había alguna pregunta más? Mercedes. Eso ayer decían que es automatización. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver qué es automatización y qué es inteligencia artificial, qué es aprendizaje automatizado, qué es automatizaje profundo, qué es el procesamiento natural del lenguaje. Entonces, es lo que estabais viendo ayer sobre las RPA, que después lo vamos a ver, la aplicación directa en las entidades locales, porque ya se está haciendo en algunos municipios. Entonces, sí, todas estas cuestiones salieron ayer, así que me alegro de que estuvierais atentos y atentas y que podáis vincular lo que estamos viendo con los contenidos que salieron a lo largo del día de ayer. Clarificadas esas 5 modalidades de inteligencia artificial, vamos a introducirnos en lo que preguntaba Mercedes. ¿Aprende o no aprende la inteligencia artificial? ¿Es mera automatización o tiene capacidad de aprendizaje? Para eso tenemos que saber, en primer lugar, qué es un algoritmo. Y para saber lo que es un algoritmo, necesitamos saber hacer una tortilla de patata. Ustedes ahora no entenderán muy bien el giro de la clase, pero así me lo explicaron a mí en la Agencia Española de Protección de Datos y así se entiende muy bien lo que es un sistema algorítmico. Para hacer una tortilla de patata, ¿qué nos hace falta? Esta es la parte sencilla de la clase y la más amena. ¿Qué nos hace falta para hacer una tortilla de patata? Huevos, patata, cebolla, los ingredientes. Los ingredientes serían el input. Pero necesitamos la receta, necesitamos un conjunto de pasos para obtener un output, un resultado, que es una tortilla de patata. Por eso nosotros decimos y definimos que los sistemas de inteligencia artificial, en concreto los algoritmos, son una secuencia finita de reglas formales, es decir, operaciones lógicas e instrucciones que permiten obtener un determinado resultado de la entrada inicial de información introducida en dicho algoritmo. De esta forma, este conjunto de reglas consiguen transformar un input en un output. Por eso utilizamos el paralelismo de la tortilla de patata, porque se ve muy bien lo que es un sistema algorítmico, lo que es un algoritmo. Para hacer una tortilla de patata necesitamos un conjunto de ingredientes y en función de esos ingredientes, aplicándole una secuencia lógica de pasos, es decir, un conjunto de reglas, obtenemos un output, una tortilla de patata. Si yo altero esas reglas, esa secuencia lógica de pasos, la tortilla de patata no me va a quedar igual. Pues en el caso de los algoritmos, si yo altero esa secuencia lógica de pasos, la tortilla de patata no me va a quedar igual. Pues tampoco me va a quedar igual la solución que me arroje ese sistema algorítmico. También, y aquí sale no solo el problema de no concebir bien el código fuente y los diferentes pasos que dan sentido y forma a ese algorítmico, sino también el problema de no utilizar ingredientes de calidad. Los ingredientes, en el caso de la inteligencia artificial, son los datos. Si no tenemos datos de calidad para alimentar la inteligencia artificial, el resultado no va a ser el adecuado. Por consiguiente, necesitamos unos ingredientes, que son los datos, una secuencia lógica de pasos, que es la receta, para obtener un producto adecuado, una tortilla de patata decente. Es el paralelismo con el que algunos aprendimos lo que es un sistema algorítmico y se entiende muy bien de manera muy sencillita. Input, a la aplicación de una serie de pasos para obtener un output. Datos, una secuencia lógica de operaciones que permiten obtener una serie de resultados. Pero, ¿será así de sencillo? ¿Todo será tan sencillo como elaborar una tortilla de patata?
¿O habrá una pluralidad ingente de sistemas algorítmicos? ¿Habrá una diversidad ingente de algoritmos? ¿Qué creen? ¿Habrá muchos o pocos tipos de sistemas algorítmicos? ¿Todos serán iguales? ¿Todos presentarán los mismos riesgos? ¿Todos serán igual de intuitivos? ¿Todos permitirán garantizar la explicabilidad de los resultados? Pues lo cierto es que hay dos grandes categorías de algorítmicos, de sistemas algorítmicos. Las dos grandes categorías son los algoritmos deterministas, es decir, aquel conjunto de algoritmos en los que conocemos las reglas porque están previa y totalmente definidas y por consiguiente es más fácil interpretarlos y es más fácil saber cuál va a ser el resultado. Es decir, los algoritmos deterministas serían la tortilla de patata de nuestras abuelas de toda la vida. Pero luego hay algoritmos no deterministas, que es la cocina moderna, la cocina de autor de nuestro tiempo. Esos algoritmos no deterministas son aquellos en los que las reglas no están completamente pautadas y que disponen de autonomía para procesar la información y producir resultados nuevos en función de los datos con los que estos sean alimentados. Por consiguiente, respondiendo a la pregunta de Mercedes, los algoritmos deterministas están detrás de la automatización y los algoritmos no deterministas son aquellos que están detrás de la inteligencia artificial que tiene capacidad de aprender, que tiene capacidad de, a través de la inferencia y del manejo de ese conjunto de datos con lo que los hemos alimentado previamente, de obtener inferencias que ni siquiera nosotros éramos conscientes de que se podían obtener. Por consiguiente, tenemos algoritmos deterministas, la tortilla de patata de toda la vida, donde las reglas están claras, es decir, si yo sé que introduzco estos ingredientes, estos datos y que aplico este procedimiento, sé que el resultado va a ser este, con cierto margen de error, pero va a ser este. Sin embargo, en el caso de los algoritmos no deterministas, pues las reglas no están perfectamente definidas y tienen una capacidad ingente de procesamiento de datos, de realizar inferencia y de obtener y producir nuevos resultados a partir de los conjuntos previamente facilitados. Es ahí donde decimos que tiene capacidad de aprendizaje. Y son estos últimos algoritmos, son estos últimos sistemas algorítmicos, los no deterministas, los que están detrás de una cosilla que seguro que les suena a todos, que es el machine learning o el aprendizaje automatizado. ¿Utilizan machine learning en su día a día? ¿Creen que no? A lo mejor en su puesto de trabajo no, pero en sus dispositivos tecnológicos sí. ¿Quién ha utilizado Google Maps hace poco? ¿Alguien ha utilizado Google Maps? ¿Alguien tiene un iPhone? ¿Alguien ha utilizado Instagram, Facebook? Todos utilizamos Machine Learning en nuestro día a día. Forma parte de infinidad de soluciones tecnológicas, de productos y de servicios. El Machine Learning es el término más empleado, el término por antonomasia que hace referencia a aquellas técnicas tecnológicas que tienen la capacidad de aprender de un conjunto de datos preexistente. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la extracción de patrones, a través de la realización de diversas correlaciones y este concepto de Machine Learning permite englobar un conjunto de procesos a través de los cuales la máquina aprende de los datos. Hay multitud de tipos de Machine Learning en función de cuál sea el control, cuál sea el margen de control y supervisión de estas soluciones algorítmicas. No nos vamos a detener aquí, pero bueno, luego le pasaré a Elena un librillo que hemos escrito unos compañeros hace no mucho tiempo para que quien se aburra mucho y no pueda conciliar el sueño, por ejemplo, esta noche, pues pueda echarle una ojeada a ese libro y a la información adicional que se les va a facilitar. Ahí van a analizar que hay diferentes tipos de Machine Learning, desde el aprendizaje supervisado al aprendizaje federado, es decir, de más control y más supervisión humana a menos control y supervisión humana. Pero lo cierto es que sí, que todos utilizamos Machine Learning en nuestro día a día, porque el Machine Learning es pues la solución tecnológica utilizada por antonomasia por nuestras empresas. De hecho, según un estudio de Algorithmia, el 83% de las organizaciones han aumentado los presupuestos en Machine Learning año tras año porque se han dado cuenta de que tiene muchas ventajas para, sobre todo, agilizar sus operaciones diarias y mejorar las cotas de rendimiento, de eficacia
y de eficiencia. Por consiguiente, todos utilizamos inteligencia artificial. Se utiliza de manera mayoritaria en 5 grandes ámbitos, como es el análisis predictivo, la extracción de conocimiento, el reconocimiento de imágenes, el análisis de comportamiento y también en los sistemas de recomendaciones. Todos utilizamos Machine Learning en Google Maps. ¿Google Maps es capaz de predecir o de conocer el estado del tráfico en tiempo real? ¿Qué creen? Sí, Google Maps es capaz de predecir el tráfico en tiempo real y el tráfico futuro. Cuando vamos en un viaje y en una ruta nos sale una línea roja en nuestro trayecto, es porque hay una concentración de dispositivos, hay un embotellamiento, hay un atasco. Es decir, ¿cómo se hace esto? Pues se hace a través de la utilización de Machine Learning. ¿Cómo se hace esto? Pues combinando las condiciones de tráfico. Todos llevamos un dispositivo en nuestros teléfonos, todos llevamos la ubicación activada en muchos casos para poder hacer uso de esas herramientas. Por consiguiente, se cruzan esos datos en tiempo real de nuestros dispositivos con el histórico que obra en poder de la compañía, es decir, con el tiempo que han tardado otros usuarios en realizar ese mismo trayecto. De esa forma es capaz de predecir el estado del tiempo del tráfico en tiempo real. Y esto, pues es una realidad. Utilizamos Machine Learning en Google Maps, pero esto también se puede sesgar. De hecho, hubo un científico alemán que tuvo a bien demostrar que Google Maps era fácilmente troleable, alterable. ¿Se le ocurre cómo lo hizo? ¿Alguien cree tener la solución de cómo decidió este hombre trolear? Antonio, cuando quieras. A Google Maps. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Vale, creo que cogió un montón de móviles de gente y los colocó en una calle para que no había apenas tráfico y Google marcó como una zona de alta densidad de tráfico. Es el ejemplo paradigmático. Creo que fue así como lo hizo, ¿vale? Sí. Es el ejemplo paradigmático que ponemos siempre como ejemplo de que la tecnología se puede alterar. Si no tenemos datos de calidad y si no hay un seguimiento, pues se pueden alterar el funcionamiento de las soluciones algorítmicas. Como decía Antonio, hubo un investigador que decidió meter en un carrito de la compra un sinfín de dispositivos móviles para demostrar que era fácil trolear a Google y que podía alterar el funcionamiento de la aplicación. Entonces, es factible que haya errores en este Machine Learning. iPhone también utiliza Machine Learning para el día a día. De hecho, si han actualizado el sistema operativo, el sistema iOS, pues habrán dado cuenta de que tienen una galería de imágenes totalmente diferente a la que tenían hace algún tiempo. Entonces, Apple utiliza Machine Learning para organizar la biblioteca de imágenes de los iPhone y nos permite pues ordenar las fotos por importancia, lugares frecuentes, viajes, eventos, ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Meta, el gigante tecnológico por antonomasia en materia de Machine Learning, también utiliza esta fórmula de inteligencia artificial para lo que hemos hablado antes, para sacar rédito económico de la publicidad, del microtargeting, de la elaboración de perfiles. Meta es capaz de analizar cuánto tiempo dedicamos a ver cada publicación, cuánto tiempo tardamos o dedicamos en hacer scroll, nuestras reacciones, dónde clicamos en la pantalla. Entonces, todo esto se utiliza para hacer perfiles. Esos perfiles luego se comercializan y permite ofrecer publicidad a la carta que tiene mucha más incidencia porque cuadra con nuestros gustos y preferencias con muy poquito margen de error. Se ha descubierto hace muy poquito que tenemos un problema mucho más serio que el de las cookies y Meta está afectada por él. ¿Alguien alguna vez ha hablado con su pareja, con sus amigos, de hacer un viaje a determinado sitio, como por ejemplo Londres, ha colgado el teléfono y lo primero que le aparece al entrar en internet es publicidad sobre viajes a Londres? Pues sí, nos escuchan. Era una sospecha que teníamos, nos dedicamos a esto de la protección de datos, pero hay un informe y un estudio de varias universidades estadounidenses que demuestran que es necesario tomar medidas porque Meta y Google estaban utilizando sistemas de escucha activa en tiempo real en nuestros dispositivos tecnológicos para ofrecernos después publicidad a la carta en función de nuestras conversaciones, lo cual es una herencia no permisible
en la vida privada de la ciudadanía. Entonces, tenemos riesgos y amenazas que es necesario combatir. Y también se utiliza Machine Learning, y luego repasamos vuestras intervenciones en el chat, en Instagram. Instagram es otro de los grandes motores del fomento del Machine Learning porque ofrece contenido a la carta, permite seleccionar publicaciones de las miles y miles que se suben al día a la red social que pues encajen con nuestros gustos y preferencias para mejorar nuestra experiencia como usuarios. Por consiguiente, todos utilizamos Machine Learning, ya hay inteligencia artificial en todos nuestros dispositivos y en la mayor parte de soluciones tecnológicas que utilizamos en nuestro día a día. Había alguna preguntilla por ahí en el chat. José Manuel, ¿seremos capaces de aplicar el artículo 15 al hablar de inteligencia artificial en las administraciones públicas? ¿No se entiende mejor aprendizaje automatizado? Pues sería un buen paso. Entonces nosotros vamos a hablar de actuaciones administrativas automatizadas. Cuando más adelante, en el tercero de los puntos de esta clase, cuando hablemos de la transformación digital de las administraciones públicas, cuando desgranemos algunos pasajes de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015, pues nos referiremos a la definición tradicional que ha realizado el legislador español desde la Ley 11/2007, que es actuaciones administrativas automatizadas. Pero lo cierto es que la terminología que se ha incorporado y que se ha impuesto es la de Machine Learning, la de aprendizaje automatizado en la mayor parte de escenarios. No sé si tenemos alguna intervención más por ahí, además de la de José Manuel. Vale, y los demás son comentarios en relación a lo que hemos analizado. Antonio, cuando quieras. Vamos a ver, es que yo entiendo la Machine Learning que le aprende lo que o va aprendiendo sobre tus movimientos, sobre tus actuaciones que tú haces sobre el móvil y trayectorias. Sin embargo, la automatizada, la AAA, la actuación automatizada administrativa, se refiere a actuaciones muy regladas, muy claras, muy distintas. Es decir, no lo entiendo como que es lo mismo. Es decir, por eso digo que el tema son temas totalmente distintos, por lo menos así lo entiendo. Sí, lo vamos a ver. Ahora estamos viendo generalidades sobre diferentes tecnologías o diferentes fórmulas de inteligencia artificial, diferentes manifestaciones que se aspira a incorporar en el seno de las administraciones públicas, porque yo coincido con la visión de Antonio, que es la visión más proteccionista y la que más salvaguarda los derechos de los administrados, pero hay otras personas que saben mucho de este tema que inciden en la necesidad de aplicar inteligencia artificial y automatización más allá de aquellos procedimientos administrativos donde todo está perfectamente tasado y reglado, es decir, incluso cuando existe poder discrecional por parte de las administraciones públicas. Todo esto lo vamos a ver después de manera mucho más concreta aplicada al caso concreto de las administraciones públicas. De manera muy rápida, para acabar con esta primera parte introductoria, no solo tenemos Machine Learning o aprendizaje automatizado, sino que tenemos Deep Learning o aprendizaje profundo. Es decir, se nos complica un poquito más la película. El Machine Learning, el Deep Learning es una versión premium del Machine Learning y lo que hace es utilizar múltiples capas de tratamiento no lineal de la información mediante el uso de algoritmos que lo que pretenden es simular una red neuronal, es decir, ya no tenemos un análisis lineal de la información de los datos con los que hemos alimentado ese sistema algorítmico, sino que pues tiene multitud de capas y cada una de esas capas o de nodos tiene la capacidad de extraer sus propias inferencias. En la pantalla tienen una infografía de cómo funcionaría un sistema de aprendizaje profundo, un sistema de Deep Learning. Se utilizan en las traducciones, en los asistentes virtuales, en los chatbots y en el reconocimiento facial, sobre todo en las redes sociales. Y la última manifestación, la más evolucionada del aprendizaje automatizado del Machine Learning, es el procesamiento del lenguaje natural, y esto tiene que ver mucho con lo que contaba José Manuel del PERTE de la lengua. En la Universidad de Salamanca, desde el Centro Internacional del Español, estamos haciendo muchas cosas para potenciar el castellano, para potenciar el español a través de la aplicación de inteligencia artificial, pues es esto, procesamiento del lenguaje natural. Es decir, permite a los sistemas algorítmicos analizar, interpretar y comprender el lenguaje humano natural. Y para ello se utilizan herramientas de aprendizaje automatizado que permiten analizar grandes volúmenes de datos y realizar, sobre todo, inferencia estadística. También están utilizando ya procesamiento del lenguaje natural. Si alguien ha utilizado algo tan sencillo como Adobe,
para pues exportar un PDF y modificarlo y convertirlo en un archivo Word, pues eso es un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, eso es un sistema de procesamiento del lenguaje natural, también la detección de sintaxis y etiquetado parcial del habla, también la extracción de relaciones, los sistemas antiplagio. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Salamanca utilizamos Turnitin, que es un sistema que permite pues comparar el trabajo que aporta el estudiante o la estudiante y compararlo con toda la información que hay en la red y con todas las aportaciones que han hecho otros compañeros para saber si existe plagio o no. Entonces, también se utiliza para la extracción de relaciones semánticas y en el campo del discurso y el reconocimiento del habla. Por consiguiente, estos son las grandes tres manifestaciones del aprendizaje automatizado, de ese machine learning que va sofisticándose cada vez de manera mucho más precisa. Y para acabar el primero de los bloques, este repaso a lo que es la inteligencia artificial, a sus diferentes manifestaciones en la sociedad, vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de las herramientas de inteligencia artificial, porque esta es sumamente importante para garantizar el cumplimiento normativo y sobre todo para garantizar soluciones algorítmicas que sean respetuosas en el caso concreto de las administraciones públicas. El ciclo de vida se puede complicar tanto como tanto quiera complicarse la solución de inteligencia artificial, pero si nos vamos a los documentos que tiene elaborados la Agencia Española de Protección de Datos, cuando se analiza la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, documento que también se les facilitará, pues lo primero que hay que tener claro es que el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial tiene, como todo en la vida, una serie de fases, una serie de etapas que a grandes rasgos, a grosso modo, se pueden concretar o categorizar en los siguientes grandes 4 pasos. El primero de ellos es la fase de concepción y análisis. Es decir, en esta primera fase se fijan los requisitos funcionales y no funcionales de la solución de inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con los objetivos de negocio o del mercado donde pretendemos instaurar esta solución de inteligencia artificial. La segunda de las fases es la de desarrollo, es decir, incluye actuaciones de investigación, prototipado, diseño, realización de pruebas, entrenamiento y validación. Esta fase es sumamente importante, la de desarrollo, porque nos permite, junto con la anterior, determinar cuáles van a ser los principios y los instrumentos normativos que tenemos que respetar. Hasta hace muy poquito tiempo, hasta la llegada del Reglamento de Inteligencia Artificial, solo había un enfoque, que era un enfoque ético, que estaba en diferentes documentos de Naciones Unidas, la OCDE y las instituciones europeas, que abogaban por que se respetara la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora ya no es así. Ahora tenemos una norma jurídica que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, uno de los textos más complejos, pero también uno de los textos más avanzados en materia de regulación de la inteligencia artificial, un enfoque distinto, una tercera vía que no apuesta por un enfoque sectorial, laissez-faire, como ocurre en el caso de Estados Unidos, o no supone una vía como la que está instaurada en China o en Rusia, donde se cede la iniciativa a el imperio del Estado, sino una tercera vía, la de el respeto de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, que es el camino que ha decidido transitar la Unión Europea. Por consiguiente, estas 2 primeras fases, la concepción y análisis y el desarrollo, van a ser sumamente importantes. La primera de ellas es donde tenemos que analizar las restricciones normativas y el cumplimiento de los principios éticos. Y en la segunda tenemos que hablar de protección de datos. Ahí, en esas pruebas de investigación, de prototipado, de diseño, tenemos que ser escrupulosos y tenemos que ser muy meticulosos con los datos que utilizamos para alimentar esas soluciones de inteligencia artificial. Tienen que ser datos de calidad y tiene que respetarse, si son datos personales, la normativa de protección de datos para no dañar a nadie, para no adoptar decisiones que afecten de manera negativa al desarrollo personal de cualquier individuo. La tercera de las fases es la de explotación, que es la parte más interesante para los operadores privados y también para las administraciones públicas, es la de puesta en marcha de la solución algorítmica, es decir, la del despliegue, la de la inferencia, la de la decisión, el mantenimiento y la evolución y mejora continua de la solución tecnológica. Y hay una cuarta fase que es la de la retirada final
del componente de inteligencia artificial y hay que ser también escrupuloso con el manejo de esa información. Cuando finalicen los tratamientos, cuando finalice el tratamiento de datos personales que dio lugar al funcionamiento del sistema de inteligencia artificial, hay que ser cuidadosos con cómo tratamos esos datos para no afectar negativamente también a los ciudadanos. Por consiguiente, hay 4 grandes fases: concepción y análisis, importante analizar los requerimientos y las restricciones normativas; desarrollo, ser cuidadosos con la calidad de los datos para no incurrir en sesgos, para no incurrir en desviaciones que alteren los resultados; explotación, hay que hacer un seguimiento, exigimos, y los administrativistas hemos sido muy beligerantes en este caso, exigimos que haya una reserva de humanidad, que haya alguien que supervise el funcionamiento de la máquina, de la inteligencia artificial. Y cuarta fase, retirada final del tratamiento componente, hay que ser cuidadoso para hacer un uso delicado de los datos para no alterar el devenir de los titulares de esa información. Hay una pregunta de José Manuel. ¿El procesamiento del lenguaje natural puede llegar a acabar con la necesidad de traductores oficiales y puede dar lugar a aplicativos de traducción automática de uso personal casi perfectos? Pues esa es una de las aspiraciones que tienen mis compañeros del Air Institute, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca y del Centro Internacional del Español. Veremos hasta qué punto conseguimos sofisticar la tecnología, pero lo cierto es que hemos avanzado muchísimo y que hay algunas profesiones que se ven amenazadas, aunque veremos que también hay unos márgenes de error que exigen una supervisión humana. Por eso nosotros defendemos que es necesario esa reserva de humanidad, que de ese término que acuñaba un compañero de la Universidad de Barcelona, Juli Ponce Solé. Es necesario que cuando hablamos de inteligencia artificial exista una reserva de humanidad, alguien que supervise el funcionamiento de la máquina, el funcionamiento del sistema de inteligencia artificial, porque pueden acontecer errores, porque puede haber desviaciones, incluso en algo tan sencillo como los traductores. Necesitamos a alguien que supervise que ese funcionamiento es correcto y de que no se están haciendo barbaridades idiomáticas, por ejemplo. Entonces necesitamos esa reserva de humanidad y eso es especialmente interesante en el ámbito público. Entonces, con esto acabamos la primera parte, esa parte de repaso de las diferentes modalidades de la inteligencia artificial, ese repaso de lo que es la realidad y viendo su contacto con diferentes esferas sociales y económicas. Vamos a hablar ya de transformación digital de las administraciones públicas. 10 minutillos y hacemos un descanso. Vamos a ver cómo ha evolucionado esto de la transformación digital de las administraciones públicas. ¿Cuándo empieza a hablarse de transformación digital de las administraciones públicas en España? ¿Cuándo creéis? Si tuvierais que señalar una fecha, 1992, con esa ley 3092. ¿Alguien da alguna fecha un poquito más antigua? ...1957. Esa fecha, con esa fecha nos quedamos. 1957 es un buen año para hablar de transformación digital de las administraciones públicas porque es un año en el que aparece un artículo científico en una revista francesa que vamos a citar a continuación, donde se habla de la administración cibernética. Pero vamos a ver que en España tampoco estamos muy lejos de esa fecha cuando hablamos de incorporar las innovaciones técnicas rudimentarias de la época en una ley de procedimiento antes de la ley 3092. Efectivamente, José Manuel, hablamos de la ley del año 1958, ahí se hace una referencia. Vamos a citar a mi compañero, el profesor Ricardo Rivero, que hace un análisis muy interesante de ese hito normativo. Pero bueno, de manera muy rápida, porque no me quiero entretener, porque no les quiero robar tiempo de descanso, vamos a darnos cuenta de que esta transformación digital de la que hemos hablado hasta hace un momento, que está en la sociedad y que es plenamente visible ya en nuestros dispositivos y en nuestra realidad tangible, también ha llegado a las administraciones públicas y desde hace mucho tiempo hablamos de la necesidad de transformar y modernizar la administración pública. Por eso nosotros decimos que es una historia interminable y sobre todo en nuestro caso. ¿Por qué? Pues porque cuando los juristas nos referimos a las transformaciones del derecho público, los que nos dedicamos al derecho administrativo estamos doblemente perjudicados por esta capacidad de mutabilidad. Es decir, en el caso del derecho administrativo, las transformaciones jurídicas son mucho más rápidas, son mucho más aceleradas y son mucho más amplias. De esto sabía y mucho Oriuk en 1916,
en esa obra paradigmática del derecho administrativo, en la que se habla de los principios del derecho público, decía ya en 1916 que los juristas de aquella época se encontraban en un estado de perpetua revolución, pues nosotros, un siglo más tarde, también estamos en un estado de continua revolución, porque estamos intentando diseñar instrumentos normativos que permitan embridar los claroscuros de la revolución tecnológica. Y eso supone una carga normativa especialmente importante en el caso del derecho administrativo. ¿En qué estamos trabajando desde el derecho administrativo para embridar esa revolución tecnológica? Pues estamos trabajando en rediseñar los esquemas normativos para intentar incorporar todos esos avances propiciados al calor de la cuarta revolución industrial, de esa revolución tecnológica. Estamos trabajando en la mejora de los servicios públicos prestados a la ciudadanía, porque nos hemos dado cuenta de que administración digital es sinónimo de administración más cercana, es sinónimo de servicios personalizados, de servicios profesionalizados. Entonces, estamos trabajando en esos tres ámbitos, en rediseñar los esquemas normativos, en mejorar los servicios públicos y en lograr una mayor cercanía entre administraciones públicas y sociedad, que es una de las grandes quimeras y una de las grandes cuestiones que llevamos persiguiendo durante mucho tiempo. Pero lo cierto es que llevamos bastante tiempo trabajando esta cuestión. Por eso ya incluso somos capaces de identificar diferentes periodos, diferentes etapas en el proceso de modernización de las administraciones públicas. Distinguimos un periodo clásico que se extiende durante finales del siglo pasado y sobre todo las dos primeras décadas de este siglo hasta la llegada de la COVID-19, donde lo que se buscaba era identificar los servicios básicos de la administración electrónica y sentar las bases iniciales del régimen jurídico de esa administración electrónica. Es decir, lo que vamos a hacer en el periodo clásico es diseñar cuestiones tan relevantes como las sedes electrónicas, los registros electrónicos, la firma digital, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a intentar no solo establecer las bases normativas, sino también empezar a disponer de los requerimientos técnicos para el despegue y el despliegue de esa administración electrónica. Y el segundo de los periodos es el periodo, la etapa en la que nos encontramos actualmente, que es el periodo disruptivo, que es el que nosotros situamos después de la crisis sociosanitaria de la COVID-19, donde nos vimos obligados a transformar vertiginosamente las diferentes esferas sociales y económicas y apostar por la transformación digital, a veces de manera desordenada, muy rápida y sin las debidas cauciones. Pero bueno, lo cierto es que inauguramos con ello un periodo disruptivo, una fase que acaba de arrancar y que plantea muchos desafíos desarrollados con la inteligencia artificial, el uso del Big Data, el blockchain, la identidad digital soberana, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, tenemos dos grandes periodos, un periodo clásico y un periodo disruptivo. Y de esta manera pasamos de la administración electrónica a la administración digital, es decir, pasamos del tránsito de lo electrónico a lo digital. Y esto se ha descrito por algunos compañeros como Eduardo Gamero Casado como un proceso interminable. El proceso de modernización, de digitalización de las administraciones públicas se presenta como un proceso interminable que debe erigirse como una política central y una medida estratégica del conjunto de las administraciones públicas. Por consiguiente, hablamos de un proceso interminable y vamos a hablar de una serie de hitos normativos que han marcado el devenir de esa actuación administrativa automatizada, de esa aplicación de la inteligencia artificial en el terreno de lo público. Y ya tenemos algunos hitos normativos que hacen referencia a esta cuestión. No obstante, como hacíamos alusión con anterioridad, pues hay algunos académicos, algunos avezados académicos que ya en la segunda mitad del siglo XX hacían referencia de manera premonitoria al advenimiento de un nuevo concepto de administración pública que es el de administración automatizado. Y aquí tenemos que hacer referencia a Lucien Mel, que habla de la administración cibernética. En nuestro caso, tenemos que situar el antecedente o el precedente de lo que hoy llamamos administración digital o administración electrónica. Los mayores precedentes y los más conocidos están, como muy bien indicaba Juan, en la ley 3092 del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, pero algunos académicos que se han detenido en el estudio de la ley del procedimiento administrativo de 1958, como mi compañero el profesor Rivero Ortega, pues destacan que aquella ley avanzó tales previsiones teniendo presentes las rudimentarias técnicas de su momento actual. Por consiguiente, ha sido una suerte de utopía, de quimera, de objetivo, de meta
que hemos perseguido siempre con la finalidad de lograr administraciones públicas más eficientes, más eficaces y que estuvieran más cercanas, más próximas a la ciudadanía. Entonces, ¿qué entendemos por la añeja administración electrónica? Pues por administración electrónica entendemos el uso de medios y tecnologías de la información y de las comunicaciones en el seno de las administraciones públicas con el objetivo de mejorar los servicios públicos. Para conseguir que exista administración electrónica es necesario, pues, disponer de una serie de requerimientos, y esos requerimientos son la firma electrónica, los registros electrónicos, el régimen de notificaciones electrónicas o algo tan importante como el expediente administrativo electrónico. Cuestiones todas ellas que dan sustento a las relaciones electrónicas entre el poder público y los ciudadanos, proporcionando cobertura jurídica a la actuación administrativa por medios digitales. ¿Todas las administraciones disponen de estos requerimientos básicos para el funcionamiento de la administración electrónica? Beatriz dice que no. ¿Alguien más que opine como Beatriz? Y que opine como yo, porque yo coincido con Beatriz. ¿Todas las administraciones públicas cumplen los requisitos y las obligaciones que están contenidas en las leyes 39 y 40 de 2015? ¿Podemos dar el salto a la administración digital si ni tan siquiera muchas administraciones están inmersas de manera real en la administración electrónica? Pues ahí tenemos uno de los primeros problemas que plantea la transformación digital de las administraciones públicas. Estamos intentando correr cuando no hemos empezado a caminar en algunas administraciones públicas. Entonces, tenemos muchas entidades sin gestor de expedientes electrónicos, tenemos muchas administraciones públicas que tienen serios problemas con la transformación digital y con el mantenimiento de unos requerimientos técnicos mínimos para el funcionamiento de la administración electrónica. Es decir, no todas las administraciones van a las mismas velocidades y es necesario tener en cuenta de que no podemos dar un salto enorme, sino que hay que hacer un procedimiento paulatino de transición de la administración electrónica a la administración digital, porque en algunos sitios la administración electrónica sigue sin ser una realidad. Y yo necesariamente, lo siento porque esto es por deformación profesional, tengo que acordarme de los territorios rurales donde muchas diputaciones provinciales incumplen sus obligaciones de asistencia a los municipios en materia de despliegue de la administración electrónica, en materia de asesoramiento y asistencia en materia técnica y tecnológica. Entonces, vamos a revisar algunos hitos normativos, pero hay bastantes hitos normativos que hacen referencia a la cuestión que vamos a analizar. Nosotros nos vamos a detener no tanto en la normativa de firma electrónica del año 1999, sí que nos detendremos un poquito más en la Ley 11 de 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, porque es un texto capital donde se reconoce por vez primera en España el derecho que todos y todas como ciudadanos tenemos a relacionarnos por medios digitales con las administraciones públicas, y nos detendremos un poquito más en qué es esto de actuación administrativa automatizada, tal y como está previsto en las leyes 39 y 40 2015. ¿Dudas hasta aquí antes de que hagamos un pequeño descanso? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? Mario comenta que algunos gestores de expedientes no son más que carpetas donde ordenar la documentación como eran antes las cajas de cartón. Pues es la triste realidad que sufren nuestras administraciones. Y José Manuel también comenta que claro que no parece suficiente con la digitalización, basta comparar lo que se tarda hoy en tener un juicio, pese a Insight, y el derecho a revisar un caso y obtener una sentencia en los decretos de León de 1188. 3 días. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso en el sistema universitario, nosotros que nos tenemos que enfrentar a una evaluación constante, por ejemplo, nos hemos enfrentado hace muy poquito a la evaluación de los exenios de investigación, y algunos que en teoría nos dedicamos a estudiar esto y que damos clases y que ayudamos a ayuntamientos, etcétera, 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 hemos tardado 3 días en registrar nuestra solicitud porque la página directamente, la sede electrónica del Ministerio de Universidades desapareció durante 2 días. Entonces sí que tenemos problemas reales, y esa transformación digital, esa aplicación de la inteligencia artificial, pues desde mi punto de vista en muchos territorios, en muchas administraciones públicas, sobre todo en la administración local, que es la que más se ha dejado abandonada a su suerte y que vive de compromiso y la vocación y voluntad de servicio público que tenéis quienes estáis en esos ayuntamientos,
pues sigue siendo una quimera en muchos casos y falta mucho por recorrer. Por consiguiente, veremos que ese machine learning, que ese aprendizaje automatizado, está un poquito lejos, aunque hay algunas aplicaciones ya en algunos lugares.